Bueno, no sé si estás viendo lo que proyecto que es vapor de agua. Sí, profe, veo. ¿Ves? Bueno, voy a empezar nomás, puede ser que no ingrese nadie porque no suelen ingresar tantos, ¿verdad? Entonces, justamente para dar ya inicio a la segunda unidad de vapor de agua, entonces en este caso vamos a ir viendo justamente algunos conceptos como la vaporización, que es el pasaje justamente del líquido a vapor de acuerdo a una elevada temperatura y presión. De acuerdo a eso, entonces se puede hacer el pasaje justamente del estado líquido al estado de vapor, y también lo que es el concepto de evaporación, que es la formación más lenta, ¿verdad?, del vapor en la superficie de los cuerpos, y posteriormente la ebullición, que es el cambio ya de estado que ocurre del líquido al vapor, ¿verdad? Entonces aumenta la temperatura y es lo que hace que pueda cambiar de estado físico. Y también se habla de un estado crítico. El estado crítico del agua toma a 225 atmósferas, o sea que toma una presión de 225 y a una temperatura de 375 grados Celsius, en donde no se tiene una energía, o sea que es cero calorías. Entonces, en este punto crítico que vemos justamente en el gráfico, podemos ver que esa región es prácticamente de cero energía, o sea que no se llega a tener porque aumenta tanto la presión y la temperatura que casi llega a su máxima, como dice, ¿verdad?, a su estado crítico, que no se obtiene más energía. También se tiene que tener algunos conceptos como vapor húmedo, que es la mezcla justamente del agua y el vapor, la tensión de vapor, que es la cantidad de presión que se ejerce sobre el recipiente que se tiene donde se va a ebullir el agua, y también justamente a una temperatura. Y a medida que esa temperatura va aumentando, también se va a tener mayor tensión de vapor porque se va a vaporizar más lo que se tiene dentro del recipiente, que es el agua. Algunos, siguiendo las variables, que es el vapor saturado, es prácticamente la presencia ya de lo que es el agua y el líquido, ¿verdad? El agua en forma líquida y también en forma de gas, que es de vapor, en donde pueden coexistir justamente a esas presiones y temperaturas. Y también se tiene un sobrecalentamiento, o lo que se le denomina vapor sobrecalentado. Ya cuando se tiene el vapor saturado, se reingresa dentro de la caldera y entonces se recalienta, o sea que se llega a un punto de saturación mayor que el anterior, que es el saturado, y se tiene justamente el vapor sobrecalentado. Y se tiene, ¿verdad?, una temperatura mayor y una densidad menor porque tiene un recalentamiento que hace que disminuya su densidad. Y se utiliza por lo general en turbinas también esto. En otro punto que tenemos que tener en cuenta es la entalpía, que es la energía que se absorbe o que es cedida a un sistema, y se tiene en cuenta en 1 kilogramo de agua. Entonces, ese calor latente que ya se dio, ¿verdad?, es de 540 kilocalorías sobre 1 kilo, ¿verdad? Y ese calor, ¿verdad?, se va sumando, llegando a lo que viene a ser el calor total, según el primer principio de la termodinámica. Otro punto resaltante también del vapor de agua es el título, que es la cantidad del vapor que puede tener, ¿verdad?, en la proporción seca del húmedo. Entonces, si es que dice que el título es 0,9, significa que el 90% es vapor seco y el 10% es vapor líquido, ¿verdad? O está en forma líquida, húmeda. Entonces, ahí es que se tiene en cuenta el título de vapor. Y aquí vemos justamente en nuestro diagrama de presión versus entalpía que a medida que se somete a distintas presiones, justamente tienen distintas variaciones de entalpía y también de título. El título entonces es la mezcla de ese vapor, ¿verdad?, de agua y del líquido en sí, de esa agua.
Y también podemos ver en el gráfico esas líneas de saturado, ¿verdad? Las líneas de saturado donde se tienen justamente y la parte líquida, ¿verdad? La línea del líquido del saturado en donde se ve que posteriormente el recalentado va bajando justamente ya sometiendo a mayor presión. Y de ello pues, conviene de todo lo que es la entalpía, el diagrama de presión versus volumen también, se llegó a aplicar lo que viene a ser el diagrama de Mollier. Este diagrama de Mollier es prácticamente una aplicación práctica de lo que es la entalpía y la entropía del agua, esos cambios que van a hacer dentro de distintas presiones y temperaturas, y es lo que se denomina justamente el diagrama de Mollier, donde esas variaciones se van sometiendo ahora, justamente como se puede ver en este gráfico, que se tiene en cuenta la entropía y la entalpía del agua, y dentro de ella ahora se toman a distintas presiones y temperaturas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos uno que pueda coincidir, por ejemplo, de 0.02, que puede ser su presión, y esta presión está en megapascal, por ejemplo, y da aproximadamente entre 350 y 300 grados Celsius. Entonces, las distintas variaciones de temperatura y presiones es lo que se llega a graficar en este diagrama de Mollier para poder saber si es que se puede controlar la misma dentro de una caldera, ¿verdad? Y se llega a lo que viene a ser el cálculo de esa cantidad de calor o de vapor que se va a generar dentro de la caldera. Y se dice el siguiente enunciado, ¿verdad? Calcular la cantidad de calor, de vapor, de agua que se puede evaporar con 20 toneladas de un combustible cuya composición es 60% carbono y 20% es hidrógeno. Y la misma tiene 20% de cenizas con un rendimiento del 70% y una temperatura inicial de 30 grados Celsius. Entonces se utiliza directamente el PCI que ya vimos inicialmente, ¿verdad? En lo que es ya la primera unidad de poder calorífico. Y se toma 8100 por 0,6, que es dato, por los 29.000 y el 0,2, que en este caso es el hidrógeno, ¿verdad? Entonces se tiene un PCI de 10.660 de combustión. La misma, entonces, lo que se va a hacer es multiplicar por las 20 toneladas de combustible que llevados en kilogramos es 20.000 y esto da otra vez multiplicado con el rendimiento, la energía producida, ¿verdad? La energía producida en este caso es casi 150 millones. Entonces, en este caso es 149.240.000 kilocal. Entonces, de esto podemos sacar posteriormente en un kilogramo de vapor. Entonces, en Q1, que es la primera parte de lo que es la parte líquida del vapor, cuando comienza a subir, sabemos que ebulle aproximadamente a 100 grados, por eso tenemos como dato acá de 100 y damos una temperatura inicial justamente como dato de 30. Entonces se tiene una energía de 70 kilocal. Y el calor latente, como vimos, era un dato en un kilogramo de vapor, da aproximadamente de 540. Entonces, esto se suma. El calor generado de un kilogramo de vapor es aproximadamente 610 kilocal. Esto llevado en un kilogramo de vapor. Entonces, si es que tenemos una generación de 20 toneladas que ya sacamos la energía, hacemos una regla de 3 justamente y vemos qué cantidad de vapor va a poder generar esa cantidad de combustible, que en este caso es 20 toneladas de combustible, genera casi 150.000 kilocalorías de vapor. Y en este caso de energía, que va a dar, ¿verdad?, un X de vapor, que en este caso es casi 250.000. Entonces, 244.655 es la generación de vapor si se quema 20 toneladas de combustible, ¿verdad? Entonces, para no hacer este procedimiento manual de lo que llegamos a ver en el diagrama justamente de presión versus volumen del agua, entonces nosotros vamos a ver lo mismo, pero en lo que es ya la utilización de la tabla de vapores o de factores de vapor. Y en este caso, ¿verdad?, nosotros vamos a mirar primeramente la presión.
Sabemos que la presión tenemos que manejar en sus distintas unidades de medida. La primera, ella, por ejemplo, sabemos que el bar y la atmósfera son similares. Y acá vamos viendo, ¿verdad?, cuánto vale un bar. En este caso vale 1,0197. Entonces, en este caso es kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y también se podría decir que equivale casi a 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados, ¿verdad? Es similar. Es lo mismo que la atmósfera, casi similar a 1,033 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y en PCI es 14,69. Entonces, lo que realizamos en este caso es buscar en lo que vendría a ser la energía necesaria para producir el vapor, y eso es lo que vamos a hallar. La energía es necesaria para producir vapor a una temperatura de 30 grados y a una presión de 175, que son solamente dos datos. Nosotros ya vamos a poder saber cuánto es la energía que va a producir, ¿verdad? Entonces, verificamos justamente en la tabla, dice, como dice en este enunciado, nosotros podemos ver eso en lo que es nuestra plataforma, y dentro de ella vemos también la tabla de vapores que vemos ahí, ¿verdad? La tabla de vapores vemos aquí que está desglosada en dos partes. Primeramente dice propiedades de vapor recalentado, que es el siguiente ejercicio. El primer ejercicio entonces es que el desaturado, el que vamos a hacer. Entonces voy a girar, no sé si se ve la tabla, Laura. O hablo sola. Bueno, en este caso, ¿verdad? Dijimos que el ejercicio pedía que se tenga justamente a 175 y 30 grados. En este caso, con la presión de 175 kilogramos sobre centímetros cuadrados, nosotros ya vamos a poder saber cuánto es la energía producida en el caso de la entalpía. Entonces, lo que vamos a mirar es primeramente la temperatura, que está dividida justamente en Fahrenheit y en Celsius, la presión absoluta, que está en kilogramos sobre centímetros cuadrados, y posteriormente a eso dice volumen en estado líquido y vapor, entalpía en estado líquido y vapor, y entropía. Entonces solamente igualamos presión y entalpía. Como decía, 1,75, que es este número que vemos acá justamente, ¿verdad? Este número es lo que utilizamos prácticamente y llevamos a lo que es la entalpía, que es 645, como mostraba inicialmente en nuestro ejercicio. 645 es en kilocal sobre kilogramos, ¿verdad? En 1 kilogramo de un combustible, entonces tenemos esa generación de vapor. En este caso es 645. Los 645 kilocal se resta con la temperatura inicial, que en este caso da como dato que es 30. Entonces, la generación de 1 kilogramo, ¿verdad?, justamente de vapor, va a producir que 615 kilocal, y es lo que se toma como entalpía. Entonces, en ese caso, esto se puede ir llevando, ¿verdad?, a complicar un poquito más. En el siguiente ejercicio, ya quieres saber la energía que se va a producir al producirse 1000 kilogramos de vapor y a una temperatura de 25. Entonces, da como dato justamente la presión, que es 4,7 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, buscamos 4,7 que vemos aquí, que es aproximadamente ¿cuánto? 4,712 es el más próximo, porque nosotros no vamos a interpolar, vamos a utilizar solamente el valor más próximo, y como está en kilogramos sobre centímetros cuadrados, no vamos a convertir todavía, ¿verdad? Entonces, 4,712 equivale a 655,4. Entonces, como es vapor, en este caso no se habla de título todavía, entonces se usa 655,4. Entonces, 655,4 llevamos y restamos con la misma cantidad de temperatura que tenemos en el ambiente, que es 25. Y da una generación de 630,4 cada kilogramo de vapor. En el caso de que obtengamos por cada 1000
entonces va a tener una energía de casi 630.400 kilocalories, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, entonces vamos a ir mirando el siguiente ejercicio, que es para complicar un poquito más, ¿verdad? En la parte de lo que es el título. En este ejercicio pide la energía que es para producir también los 1000 kilogramos de vapor saturado a 15,49. 15,49 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces pide, ¿verdad? A 30 grados está la temperatura inicial y 0,8 es el título. Entonces primero buscamos la presión de 15,49 en nuestra tabla. En 15,49 aproximadamente está aquí abajo y vemos que es 666,5. Entonces transcribimos 666,5 que tenemos aquí y es lo que tenemos como vapor seco. El de al lado, que está justamente de 665, vemos el líquido que es 202,33. Entonces, en este caso, transcribimos también el líquido porque nos da título. ¿Y qué era título? Título era una porción o una mezcla de vapor y de líquido. En este caso, entonces los 202,33 llevamos aquí. Y nos da como título, ¿cuánto? 0,85. 0,85 es la cantidad o la porción seca. Entonces, por eso multiplicamos con el vapor seco. Y el restante a 100, si llevamos este 0,85, el 15% es por el vapor líquido. Entonces, en este caso, vemos justamente que es 30,34, ¿verdad? Sí, vamos a redondear 35, ¿verdad? Entonces, multiplicado con el 15% es lo que sacamos de la tabla, da 30,35 y el 85% del vapor seco es 566. Esto sumamos y da 596,8 y esto, ¿verdad? Está en kilocal sobre kilogramos como vimos en la tabla. Como da el dato ya que es de 30 grados, entonces restamos y da una energía, ¿verdad? De entalpía de 566,87. Pero como decía que se tenía que producir por 1000, entonces se multiplica por 1000 y esa es la generación de energía al producir ¿cuánto? 1000 kilogramos de vapor o vapor de agua en este caso, ¿verdad? Y posteriormente esto puede continuar también verificando lo que es el volumen de aire. En el caso del volumen de aire, es aplicación directa ya el volumen del ejercicio que ya estábamos viendo, que es 2,67 por la cantidad de carbono que era 60% y el 20%, ¿verdad? Que era de hidrógeno. En este caso da dos tipos de volumen. Un volumen 1 de 10,73, llevando entonces según la ley de Charles, entonces que vemos acá que es de 30 más 273, 303. El B2 sale 11,9. Entonces esto se multiplica ya por ¿cuál? Se multiplica por la cantidad de la masa. Y nuestra masa de combustible no sabemos, entonces, ¿qué es? Se halla primeramente PCI y como ya sacamos de la energía, la cantidad de energía al tener las 200 o las 1000 kilogramos de vapor, entonces vamos a ver justamente la diferencia que nos va a dar en masa, que es 67,2. Una vez que tenemos esa masa, multiplicamos por el B2 para saber entonces la cantidad de aire que se va a necesitar para quemar, ¿verdad? Justamente los 67 kilogramos de ese combustible. ¿Y qué produce? 1000 kilogramos de vapor. Lo mismo, entonces va a generar ¿cuánto de energía? 566.874. No sé si hay consulta, entonces si no hay consulta, vamos a ir verificando el siguiente ejercicio justamente según el título. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que no tuviéramos tabla, tendríamos que hacer como la anterior, ¿verdad? Primeramente ver en un kilogramo de vapor cuánto es la diferencia, si es que nos da, por ejemplo, ya el punto de ebullición
y después vemos, ¿verdad?, la diferencia en la temperatura 1 y quedaría en 144 kilogramos. El calor latente en este caso da otra numeración que no es 540, se suma ambas para el calor total y esto entonces verificamos que da 637. Si es que nosotros vamos a verificar 7 kilogramos, justamente la presión en la tabla, directamente podemos ver, ¿verdad?, que tiene un título de 0,9, ¿verdad? Entonces, los 7, buscamos la tabla que es 7 kilogramos y lo más próximo es 7,25 en este caso y acá es 7,03 que está en la tabla que está al lado, ¿verdad? Entonces 703 es el más próximo, entonces sabemos que el que produce es 659,6. En este caso 659,6 llevamos aquí y multiplicamos por el 90%, ¿verdad? En este caso es 593 y viendo, ¿verdad?, que el 10% del líquido que también podemos sacar de la tabla, podemos ver que también es cuánto. Es de 165,79. Entonces el resto del 10% va a ser 16,57. Se suman y da 610. En este caso, ¿verdad?, lo que se tiene es una diferencia, ¿verdad?, casi similar, es la numeración entre 610 y es el cálculo empírico también, ¿verdad? Entonces, para no realizar eso es lo que se utiliza justamente la tablita que vimos, ¿verdad? Y posterior a eso, entonces tenemos algunas partes o conceptos de dureza de agua que ustedes van a ir leyendo justamente en el material de lectura, que para saber qué cantidad de impurezas pueden tener las aguas. Dentro de ella, entonces, cómo se puede utilizar justamente para sacar esa dureza que puede tener y pueda hacer que disminuya el coeficiente de transmisión en lo que es en una caldera. Entonces, en ese caso se utilizan unos acondicionamientos, ya sea físico, físico-químico o químico, y de acuerdo a eso también en la parte física se hace por filtración o esterilización de esa agua. Posteriormente también se ve la membrana o tal vez una osmosis inversa. La parte de esterilización se puede adicionar cloro, entre otros. Entonces, la dureza se puede dividir en dos. Primeramente puede ser temporal, que a la sola ebullición de esa agua ya desaparezca esa dureza que puede tener el agua. Que son dureza, son parte de carbonato de calcio y magnesio que puede tener el agua. Y permanentes son aquellos ya que contiene el agua sulfatos, cloruros, fosfatos, nitratos de calcio, entre otros, y que al ebullir el agua no desaparecen. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que ver otra forma de quitarle la dureza al agua, ¿verdad? Porque si se tiene un alto pH, da grietas y corrosiones cáusticas dentro de la caldera, y cuando es baja, entonces su pH también produce acidez. Entonces, esa corrosión nunca termina, ¿verdad? Y se puede medir esta dureza como puede ser por un pH mismo, ¿verdad? O un grado hidrotimétrico, ¿verdad?, en la cual se ve justamente los 10 miligramos de sales de calcio por litro de agua, que es una manera de medir la dureza del agua. O se puede hacer una probeta también, ¿verdad?, donde 40 centímetros cúbicos de agua se pone y dentro de la misma se coloca, ¿verdad?, las gotas de solución de jabón o al alcohol también, ¿verdad? Y estas, ¿verdad?, se le denominan posteriormente a ese de quitarle la dureza al agua, es una depuración o una purificación de agua. Y esa purificación puede hacerse por una depuración mecánica, que son por los filtros de gravilla o coque o de forma más, por ejemplo, por tamices, y por depuración química, que son prácticamente sustancias químicas que se le adicionan al agua, ¿verdad?, para producir un barro. Este barro es lo que posteriormente se va a utilizar, ¿verdad?, para purgar en los mantenimientos. Entonces, ese tratamiento de agua que se realiza en la caldera, sacándole las sales, que son el calcio y el magnesio, entonces es
lo que hace que sea posible es que exista unos agentes precipitantes que tengan la propiedad justamente de formar barros y que salga desprendido prácticamente, no quede en la chapa, ¿verdad? En el fondo, y sea posible entonces hacer la depuración correspondiente al agua, ¿verdad? Esto también se puede utilizar, ¿verdad? Algunas sustancias de depuración denominadas, ¿verdad? A sí mismas, sustancias de depuración. Entonces, esto puede ser cal con soda o soda cáustica y carbonato sódico en el caso de que tenga elevado contenido de que sales magnésicas de agua. Y también puede usarse carbonatos de sodio para purgar también en el caso de que tenga, por ejemplo, alta alcalinidad o realizarse por permutitas o zeolitas. Y estas, por ejemplo, es prácticamente sustitución directa ya de lo que son las sales de magnesio y calcio en el caso de las permutitas. Y se regeneran con sal común, o sea que para aguas con dióxido de carbono y carbonato se utiliza mucho la depuración por permutitas. Con fosfato trisódico se precipitan también las sales, haciendo que sean insolubles, o sea, que forme barro también y no se pueda adherir al metal de la caldera. Y obstáculos de cristalización que justamente son ya, por ejemplo, la glicerina, el almidón de fécula, entre otros, que hace que se envuelva de las sales de ¿qué? Las sales de magnesio y de calcio que contiene el agua, ¿verdad? Y el eléctrico es justamente una tensión eléctrica de 10 a 15 voltios que se le somete, ¿verdad? Dentro de lo que viene a ser las calderas y eso hace que se cristalicen o se formen barros en este caso. Entonces, esos son algunos de las formas de depuración que hoy vamos a mencionar justamente. En la siguiente clase, entonces, nosotros lo que vamos a hablar más bien ya van a ser sobre qué. Vamos a hablar ya de la siguiente parte de lo que es el vapor de recalentado, ¿verdad? Cómo se llegan a hacer. Y lo que viene a ser ya, ¿verdad? La parte de las máquinas